¿qué vine yo a hacer hoy aquí? Vine a cumplir una semana fuera de la iglesia y vengo a congregarme para estar bien con el Señor, o vengo a mantener mi comunión. Vengo a buscar de la instrucción de Dios. Vengo a adorar y honrar al Dios de gloria en comunión. Esas últimas deberían ser las intenciones finales del corazón de todos los creyentes. Mantener la comunión. Hemos visto en primera, segunda de Tesalonicenses, las cartas escritas por el apóstol Pablo, varias cosas importantes para nuestra vida y lo que estaba sucediendo en esa época. Estudiamos en las últimas semanas lo que él quería recordarnos acerca de los temas como la venida del Señor, la persecución, vivir en comunidad, etc. Y en esta segunda carta, hoy terminamos, de hecho, el estudio de estas cartas, y finaliza el apóstol Pablo enseñándonos algo muy importante para la iglesia. La iglesia, aunque era una iglesia trabajadora, que buscaba al Señor y encontrarse con Él y hacer su voluntad, estaba pasando por dificultades. Estaban siendo perseguidos. La situación realmente no estaba muy cómoda para ellos. Y además de eso, habían cosas en el corazón y en la mente que seguían rondando la cabeza de los creyentes. Una era el pensamiento griego, que ellos habían recibido durante muchos años. Parte de este pensamiento era que existían varios dioses. Los tres más importantes de esos dioses, usted lo debe haber estudiado en algún momento, que era Zeus, que era el principal, el que manejaba los cielos y era el principal. El segundo era Poseidón, que era el que manejaba los mares. Y el tercero era Hades. Hades era el que manejaba el inframundo. Y eso estaba en la mente del pensamiento de la época. Y la iglesia de Tesalónica no estaba exenta, porque era lo que escuchaba constantemente. Entonces, cuando reciben la palabra del Señor, ¿qué es lo que reciben? Vas a resucitar en un cuerpo nuevo, vas a entrar a la presencia del Señor, Dios viene pronto por su iglesia, pero eso no cabía todavía tan fácil después de haber recibido tanto entrenamiento griego. No podían manejarlo todavía. Seguían habiendo muchas preguntas acerca de cómo sería la venida del Señor. Estaban siendo perseguidos en ese momento. Y la pregunta que algunos se hacían era, ¿ya el Señor vino? ¿Me dejó? Esta es la segunda venida. Seguían dándole mucha vuelta a eso. Todavía no estaba muy claro. Y el apóstol Pablo hace referencia a esa segunda venida, a cómo sería, a que estuvieran tranquilos, más bien confiados en que el Señor vendría pronto. ¿Pero cuándo sería ese pronto? ¿Ya? ¿Dentro de una semana, un mes? ¿Cuándo vendría? Algunos creían que era muy, muy pronto, semanas, años, días. Y como decía el pastor la semana pasada, pues bueno, si el Señor viene pronto, sus palabras fueron, ¿para qué bañarme? Si el Señor viene pronto, ¿para qué me baño? ¿Para qué estudio? ¿Para qué estudio una carrera de 5 años? ¿Para qué trabajo?
¿Cuál es el sentido? Si el Señor viene pronto. Si usted lo piensa así y se mete en las sandalias de la iglesia de Tesalónica, puede entender que, bueno, si viene pronto y te están diciendo que viene pronto, es pronto. Esperemos entonces. Vayamos a congregarnos y gocémonos en la presencia del Señor. El asunto es entender qué significa ese pronto. Entender que no es la prontitud, sino estar preparados, porque también dice la palabra que no sabemos cuándo será el día, no sabemos cuándo será el momento, y vendrá rápido, como ladrón en la noche. Pero todo el mundo lo verá. Será claro para todos. La situación no estaba entonces bien en la mente de muchos. La pregunta es, ¿qué entonces hacer? ¿Qué entonces pensar? Muchos se habían desviado y, como les comentaba, pues simplemente esperaron a que llegara el Señor y buscaron una excusa para dejar de trabajar. Lo estudiamos la semana pasada. Y quiero recordarles un poco acerca de esto. Versículo 11 de 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, dice lo siguiente. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. ¿Qué sucedía? Algunos entonces hermanos habían tomado esa línea, excusándose en la pronta venida del Señor, y dejaron básicamente de trabajar, confiando en que el pueblo del Señor y que cualquier persona bondadosa con algo de recursos pudiese cubrir las necesidades de cada uno de estos. Que la iglesia me mantenga, que mi hermano cubra mis necesidades. La iglesia está para eso, para cubrir necesidades. Eso es lo que había en la mente de estas personas. Aliméntame, cuídame, dame cobijo, un lugar para dormir. Ahora, no solamente era la iglesia, era gente de afuera, gente que tenía recursos y simplemente en su buena voluntad daba dinero a estas personas, a estos vagabundos, según algunas expresiones. Y esta bondad de estas otras personas empezó a convertirse y a tomar un giro. ¿Qué sucedía? Venía el de este pensamiento vagabundo de no trabajar y pedía, aliméntame, dame algo para vivir. Y recibía. Y esta persona quedaba, pues, constantemente. Usted sabe que cuando se identifica a alguien con ese corazón, ¿a dónde van a ir? ¿A dónde van a ir los demás? A esa persona, ¿no? Va y busca, va y busca, va y busca. En algún momento eso empezó a cambiar. Y esa persona quedaba, pues, bueno, pero hazme un favor, pues. Ve por favor a la tienda y busca mis alimentos. Pues claro. E iba a buscar a la encomienda. Pero eso se empezó a transformar también. Algunos historiadores dicen que esa transformación se convirtió en los alimentos, en lávame el carro, lávame el caballo o el burro, no sé, hazme favores. Pero más allá de eso, se convirtió en hazme favores oscuros. Todas las pasiones del hombre que no puede decir, pues las solicitaba a estas personas que constantemente estaban ahí esperando un beneficio. Y estos se convirtieron, algunos se llegaron a convertir en los proveedores de los deseos de la carne. Esto es otra referencia del por qué
el apóstol Pablo dice desordenadamente. Porque aún cuando conocían la palabra del Señor, estaban dándose a favor de cosas que no eran de bendición. Aunque no participaran de esto, aunque no participaran de las fiestas y de las cosas mundanas que solicitaban estas personas, eran los proveedores. En el corazón de algunos, bueno, yo no estoy participando de eso, pues. Ajá, pero estás ayudando a proveer eso. Vidas desordenadas. Ahí es donde se aclaró un poco más para mí esta expresión que hace el apóstol. Estos esperaban entonces la cobertura y entregaban su favor a estos adinerados que los asistían, pero estaban cayendo en proveer pecado. Hace unos días vi unas fotos, unas imágenes de un grupo de personas, un gran número de personas, que eran aliados al partido nazi, y cómo les exponían las atrocidades que había cometido los líderes de esto. Y ellos no lo habían entendido. Yo creo que en parte ellos habían cauterizado eso y no lo veían. Desde su óptica, no veían que estaban haciéndole daño a alguien. Y se avergonzaron. Y se ven las caras en estas fotos, en estas imágenes, de la vergüenza de muchos de los seguidores de lo que había hecho todo este conglomerado de gente alineado a una posición. El Señor a veces nos tiene que advertir de manera fuerte y contundente para que nosotros despertemos. Cuando usted va en la carretera, usted ve, cuidado a la derecha, curva peligrosa. Hay una imagen que es como una línea diagonal y unos punticos. El que no conoce, pues dice punticos y rayitas. Pero eso es que puede haber, es una zona de deslave, de derrumbe, correcto, esa es la expresión, de derrumbe. Hace años íbamos camino a, creo que era Falcón, y era de noche, y estaba lloviendo, y llegamos a pasar por un lugar de derrumbe. Es impresionante ver un derrumbe cuando lo tienes cerca. Los carros intentaban desviarse y que esta caída de agua con tierra y piedras no tocara sus vehículos. Pero muchos metros, kilómetros atrás ya te estaba diciendo, cuidado. Pero no le ponemos atención. Nos tienen que mover el piso. ¡Cuidado! ¡Alerta! Porque simplemente no ponemos atención. La pregunta está, mi hermano, ¿usted está poniendo atención a lo que dice la palabra del Señor? Inténtelo, siga intentándolo. Procure hacerlo. Porque seguramente el Señor le está librando de muchas cosas que usted nunca va a ver. Amén. Oramos. Padre Santo, te damos muchas gracias porque tú estás con nosotros. Te damos gracias, mi Dios, porque a través de tu palabra, Señor, podemos ver guía, claridad, Señor, y luz para nuestro camino. Permítenos, Señor, adentrarnos y acercarnos, Señor, a lo que dice tu palabra. Tratar de entenderla, Señor, y que tu Espíritu Santo nos guíe en medio de ella. Padre Santo, asístenos a diario, como sabemos, Señor, que haces. Y que podamos caminar, Señor, siempre de tu mano. Ayúdanos, Señor, a mantenernos en comunión contigo. Ayúdanos, Señor, a escuchar tu voz. Ayúdanos, Señor, a buscarnos en todo tiempo, en bendición y en la adversidad. Que nuestro foco, Señor, sea siempre honrar tu voluntad.
En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Recuerdo hace muchos años, conocí una pareja que él le estaba yendo muy bien en los negocios. Y como no es raro, él no comentaba mucho qué hacía. Su esposa tampoco preguntaba mucho. Vivían bien, no había problema. ¿Yo por qué lo voy a molestar? Me imagino que era el pensamiento de la esposa. Si siempre hay alimento en la mesa, si siempre hay provisión, si viajamos, si me compran mis cositas y mis zapatos, todo está bien. Y yo lo veo que él siempre llega a la hora, no llega tarde, ni se desaparece. Todo está bien. En una oportunidad, empieza a recibir llamadas más cerca de la medianoche. Es raro, pero su esposa, pues bueno, son negocios. Él se levantaba, se iba, arreglaba su asunto y volvía a la cama. En alguna oportunidad, dejó el teléfono y llegó a ver los mensajes. Y se dio cuenta que su esposo estaba incurriendo en negocios de provisión, de fiestas, con un tono oscuro. Mujeres, drogas, etcétera, etcétera. Esto alerta de inmediato a la mujer y toma valor y se sienta con él y le dice, mi amor, ¿qué es esto? Y él se confiesa. Bueno, yo hago fiestas y reuniones para gente adinerada, para un grupo muy selecto, y les proveo de todas sus deseos. Yo nunca estoy ahí, yo no participo, yo simplemente hago el contacto para que eso se dé. Solamente eso. Ella, muy dolida, tomó valor y le dijo, debes dejarlo. Eso no puede estar en nuestro hogar. No podemos participar de eso. Porque en algún momento, tú como hombre o yo podemos caer y seremos destruidos. Nuestro matrimonio va a ser destruido. Va a ser golpeado. Debes cesar. Debes terminar con esto. El hombre lo pensó muy bien y después de un tiempo decidió cesar, dejar esto. La advertencia de su esposa fue tal que movió su corazón y su mente, sus nervios, para decir ya basta, aún con los recursos que esto generaba. Él empezó a hacer otra cosa, ya no era tan abundante, por supuesto, pero su matrimonio fue salvado. Sus vidas fueron salvadas de cualquier cosa que pudo haber ocurrido. ¿Por qué somos así? A veces me pregunto. ¿Por qué nos tienen que mover tan duro para entender que no debemos tomar un camino que nos va a llevar a la oscuridad? Y es porque la palabra realmente es necios, somos torpes. Esa es realmente la palabra. Pero no quisiera llamarlo así, porque es muy duro. Le voy a poner que somos lentos para aprender. Y las cosas deben pasar una y otra vez. Y la advertencia debe ser grandota. Cuando usted compra un producto, le dicen así, en el manual, le dicen advertencia. No meta en el microondas ollas o productos con metal. Mi padre no vio la advertencia. Y en el manual sale grande. Y él llegó y metió la olla completa en el microondas. ¿Qué sucedió con el microondas? Se perdió el microondas. Porque no leemos.
porque no atendemos a la advertencia. Y es necesario que pongamos atención para evitar que pasemos un muy mal rato. Versículo 14 de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, dice lo siguiente: si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo, y no os juntéis con él para que se avergüence. En este versículo, Pablo instruye a los creyentes a mantenernos alejados de aquellos que no obedecen lo que está en las Escrituras, es decir, en las cartas que le acaba de enviar. Debemos entender que la Biblia es la palabra de Dios y nos muestra el camino para una vida plena y feliz. Ella nos enseña el mantenernos en comunión con Él y con nuestros hermanos, y que el pecado nos aleja de esa comunión. Y que además de eso, los hermanos que están en desobediencia deben ser señalados y los demás deben apartarse. Esto es algo muy duro y difícil de digerir, porque el Señor nos ha dicho en toda su palabra que Él es amor. ¿Cómo nos vamos a apartar de alguien si Dios es amor? Más bien debemos rescatarlo, y efectivamente es así. Y vamos a descubrirlo en los próximos minutos. La primera frase que les puse ahí es que la obediencia nos mantiene en comunión. La obediencia nos mantiene en comunión. Hermano, ¿qué es esto? Este es el manual. En todos los aparatos y lo que usted se compre un bolígrafo y tiene un manual. Pero ¿sabe qué? Usted no lo lee. Porque usted supone que le hace clic arriba y sale el puntico. Y usted escribe ya, esa es su función. Pero hay muchas cosas más. Para nosotros, Dios nos mandó esto. La Biblia, la palabra de Dios, nuestro manual. ¿Qué debe hacer usted? Acercarse al manual para que tenga una vida conforme a la voluntad de Dios. La vida conforme a la voluntad de Dios le va a permitir trazar un camino que Él hace para usted perfecto. Aún con todas sus dificultades, va a ser de bendición para usted. Pero a medida que usted se aleja, usted va encontrando la palabra de Dios, la bendición de Dios, o va a encontrar oscuridad, dificultad, pecado. Entonces, yo soy muy gráfico, hermano. Esta es la Biblia. Si yo la acerco a mí, no solamente físicamente, sino la leo, la hago mía, me instruyo en ella, estaré en el camino de Dios y en comunión con Dios. Y por ende, en comunión con mis hermanos. Pero si yo me alejo de la palabra de Dios, poco a poco iré yéndome a la oscuridad, hacia el pecado, a dejar mi comunión con Dios, a dejar mi comunión con mis hermanos. A medida que me acerco más a la palabra de Dios, en busca de lo que dice ahí, de cumplir su voluntad, entonces, es que me salí de la imagen. Oops, I'm sorry. Entonces, si me acerco a su voluntad, estaremos en comunión con Él y en comunión con nuestros hermanos. Fíjese lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro,
¿Cuál es la enseñanza del Señor? Que busquemos la obediencia. ¿Y dónde encontramos obediencia? Cumpliendo su palabra, hermano. Si cumplimos su palabra, el Espíritu Santo nos guía y ¿sabe lo que va a suceder? Va a haber amor fraterno, no fingido. No es ese amor de iglesia de, ahí viene, ¿alguien se llama Joel? No, ahí viene Joel. Ahí viene Joel. Hola hermano, que el Señor te bendiga, el Todopoderoso te cuide. ¿Cómo estás tú, Joel? Eso sería un amor fingido. No es real, es una imagen, es político, porque estamos en la iglesia. El Señor te bendiga. Ese no es el amor que dice la palabra del Señor. Si usted se acerca en obediencia y busca al Señor, ¿qué va a pasar por ende? Que va a fluir el amor de Dios a través de usted. Y cuando vea a su hermano, usted lo va a abrazar. Joel, qué bueno verte. Aunque Joel caiga en lo que caiga, tenga el error que tenga, el amor de Dios va a fluir a través de usted. Qué hermoso es cuando la iglesia del Señor vive así constantemente. No los domingos, no los sábados, no los miércoles de oración. Constantemente. Todos los días. ¿Cómo te fue en tu trabajo? Que lo llame a alguien un jueves de la iglesia. ¿Cómo está usted? Pero ¿qué pasó, hermano? Es lo primero que puede pasar en su cabeza. ¿Qué pasó? Debería ser natural en nosotros estar en una continua comunión a diario, de lunes a lunes, 365 días. No solamente cuando nos vemos el domingo. Fíjense lo que dice la primera parte del versículo. Él se centra, el versículo 14, en que el que no obedece. Este verbo, hermanos, es un verbo en presente. Es un verbo activo que indica algo. El que no obedece indica que es ahora. El que no obedece ahora. No mañana. No el que no obedeció. El que no está obedeciendo ahora. ¿Qué hay que hacer? A ese, ¿qué hay que hacer? Señalarlo. Señalarlo. Para muchos, para muchas iglesias, para muchos pensamientos es ¡tú pecador! No, vaya, mejor ya. No señalo a nadie. ¡Pecador! Eso sucede en las iglesias de hoy en día. ¿Y qué sucede cuando una persona se siente señalada? Sea que haya incurrido en alguna caída, pecado, problema o error. Bueno, más que avergonzado, porque entiende que ha caído en un error, que ha cometido algún pecado, se trata de defender, trata de poner una coraza. Y aunque usted vaya para allá a hablar con él, él va a poner un escudo. Yo no fui, o bueno, yo sí fui, porque sí, porque está mal, o porque está bien. Y se defiende. Y si usted lo señala, y es un juez inquisidor, ¿qué va a suceder con el hermano? Fácil, se va. Se va. ¿Sabe qué es peor? No es que se vaya, sino que no se vuelve a congregar. Porque ese hermano se pierde. Marca una X. No al hermano que lo señaló. Le marca una X a la iglesia del Señor. Le marca una X al Señor.
porque sus hijos me señalaron. Esa no es la actitud del cristiano, ni la intención de lo que dice la carta. La intención es que usted tome nota. Oye, no a Joel, ¿verdad? El hermano Joel como que está cayendo en lo que no es correcto. Y la Biblia dice qué hacer para intentar ayudar al hermano a resolverlo, a entenderlo, a comprender lo que está pasando, para que pueda salir del hoyo y poder rescatarlo. Pero en principio, debe señalarlo. Usted debe reconocerlo. Hace años fui a un restaurante y no nos gustó. No nos gustó nada. Y ojo, yo no soy muy crítico, pues. Usted me pone lo que sea y yo me lo como. Pero esta vez, muy. No nos gustó. Ni el trato, ni la forma, ni la comida, ni nada. Le comento esto a algunos hermanos y ¿tú has comido allá? Sí, fantástico. Y otros, bueno, ahí. Oye, a mí no. Yo no voy a ir más para allá. Hermano, pero ¿por qué tú haces eso? ¿Por qué no los perdonas en el amor del Señor? Bueno, está bien, yo los perdono, pero no voy más, pues. No, hermano, esa no es la actitud. El Señor nos muestra en su palabra que tienes que perdonar. Porque si no vas más, es porque no lo has perdonado. No, hermano, usted está equivocada. Si no me gusta la comida, pues no voy. Y ya, yo los perdono, sigan haciendo lo que hacen. Será bueno que mejoren, pero no iría más. Pero no tiene nada que ver con el perdón. Simplemente me estoy alejando de eso. Y es lo que dice la palabra. Aléjese. Aléjese porque pueden pasar cosas más adelante. Es importante, hermanos, entonces que usted señale. La segunda frase es fijarnos y apartarnos del desobediente. Fíjese quién es. Ok. Y apártese. No es que lo saque de la iglesia. No es que lo olvide. Es que no se una en su chisme. No se una en su caída. ¿Qué sucede cuando usted pone a varios tomates en una cesta y uno de ellos está mal? ¿Qué hay que hacer entonces? Sacar al podrido. Es duro, hermano. Es cierto. Pero usted debe tener la valentía de sacar al podrido. Con la intención de que ese sea atendido de otra forma y poder rescatarlo. No es simplemente sacarlo para desecharlo. Usted y yo no somos jueces. Usted y yo no somos inquisidores, jueces y verdugos. Ustedes y yo somos instrumentos de Dios para levantar también a otros. Porque ¿sabe qué? Mi hermano puede caer en algún error, en algún pecado. ¿Y sabe qué? Usted y yo también podemos. Qué hermoso es cuando podemos asistirnos para levantarnos. Qué increíble es cuando la iglesia del Señor se une para asistir y levantar. Hace años conocí a un pastor que estaba con la intención de levantar una iglesia aquí en Caracas. Y ellos eran de las Asambleas de Dios. Las Asambleas de Dios es una organización muy fuerte que se apoya muchísimo. Y ellos pueden decir, vamos a hacer una iglesia en Chao. Vamos a comprar con industria, tumbamos con industria y montamos una iglesia. Y van y se encaminan hacia allá. Y no es que simplemente desembolsillan los recursos, es que van todas las iglesias a apoyar y con sus manos
trabajar para levantar esa obra. Eso es súper interesante. Imagínese que eso sea en todas las iglesias del Señor, que tengamos esa misma visión. A mí me encanta cuando se propone, vamos a limpiar todo el desastre que la iglesia de niños tiene allá arriba. Vamos a botar todo. Y todo lo que han dejado todos los ministerios jóvenes, ujieres, todo eso vamos a limpiarlo para que la iglesia de niños tenga espacio suficiente para ellos. Cuando se hizo eso en alguna oportunidad, esto estaba lleno de gente. Limpiando, sacando, metiendo en bolsas, ofreciendo sus vehículos para llevar las cosas, trayendo otras. ¿Cuántas veces se ha pintado la iglesia y muchos han venido para poner su mano? No poner, sino poner su mano. Qué increíble cuando sucede eso en la iglesia del Señor. Es importante entonces que entendamos que más que verdugos, más que jueces, debemos animar y asistir para ayudar a levantar al hermano que está caído. Pero primero, debemos fijarnos y apartarnos del desobediente. Primera de Juan capítulo 1, versículo 6, dice lo siguiente. Si decidimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, entonces, ¿qué? Mentimos y no practicamos la verdad. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. ¿Por qué dice esto la palabra del Señor? Nos recuerda la importancia de la comunión. Nos recuerda que, como estas personas que estaban cayendo en este error de darse al abandono, iban a surgir palabras que no eran correctas. Iba a surgir mentira. Iba a surgir cualquier desviación para no estar en comunión. Y la intención es que seamos animados a seguir a Dios y mantener esa comunión. La idea es que usted y yo nos apoyemos mutuamente y sintamos en la iglesia que también nos van a cubrir. Ellos no estaban tan engañados en cuanto a sentir que la iglesia te debe cubrir. Pero no es en simplemente darte recursos, dinero y alimento, sino también en lo espiritual, en sentarse contigo y ver cómo puedes resolver. La intención del apóstol Pablo era hacernos entender, darnos la advertencia de que podían pasar también cosas difíciles para el pueblo de Dios si no manteníamos la comunión. La intención, hermano, es que usted y yo busquemos la verdad, que usted y yo busquemos la solución con el hermano que está caído y ayudarlo a levantar. Hechos capítulo 2, versículo 42 dice lo siguiente. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseverar en la doctrina de los apóstoles, ¿qué es? Cuando nosotros venimos aquí, por eso se los preguntaba al principio, ¿a qué venimos? A buscar de la palabra del Señor, a escudriñarla. Veamos con detenimiento, escuchemos con detenimiento lo que dice el predicador. Escuchemos con detenimiento la alabanza que sale de nuestros labios. Veamos con detenimiento al hermano que se acerca y está a mi lado. Veamos con detenimiento y analicemos qué sucede en mi entorno, en mi iglesia. Perseveremos en estar en comunión. Dice, en la comunión unos con otros. Por eso, hermano, yo le animo a que, si usted tiene alguna cosa con su hermano, vaya, acérquese. Hermano, porque usted no me saluda.
Hay personas que les duele mucho eso. Yo lo comprendo. Si a usted se siente, vaya y pregúntele. ¿Por qué? Que no dure mucho tiempo. También es entendible que usted le dé tiempo para que la gente se ajuste, se enfríe, si hay algún malestar. Pero vaya, acérquese. Recupere a su hermano, la comunión con su hermano. Muchas cosas van a cambiar. En el partimiento del pan y en las oraciones. ¿A qué se refiere con el partimiento del pan? Compartir. Hace años, en nuestra iglesia había un grupo de hermanos que cuando toda la iglesia se iba el domingo o el miércoles en la oración, estos hermanos se quedaban. Y éramos un montón. Éramos como 6 familias, 5 familias, más o menos. Con todos los niñitos. Papá, mamá y 3, porque esta gente, todos tenían como 3, 4 muchachitos, ¿no? Y Karina conmigo, pues solitos, pues. Y nos quedamos aquí. Nos íbamos a un supermercado, a un Gama, a cualquier lugar, y nos sentábamos y podíamos compartir toda la tarde del domingo, hermano. Ahí yo entendí lo que era real comunión. Y cuando los niños decían, ¿y cuándo vamos a almorzar? Alguien iba al carro y sacaba 15 canillas, una cosa así. Un poco de pan de sándwich. Y otro llegaba y entraba al supermercado y compraba el jamón y el queso y la cosa. Y compartíamos. Y adivine a qué hora yo llegaba a la casa los domingos, hermano. A las 11 de la noche. ¿Y sabe lo que me pesaba? Me pesaba que ya yo estaba cansado y que mañana había que trabajar. Eso es lo que me pesaba, porque lo disfrutaba enteramente. Con todos esos hermanos que era impresionante la comunión que había. Y no era solamente el domingo, sino también los miércoles de oración. Los sábados nos podíamos también reencontrar. Yo anhelo, hermanos, la verdad que anhelo en mi corazón, que nosotros no solamente nos veamos el domingo, que no solamente un grupo se pueda ver el miércoles, sino que nos veamos constantemente. Constantemente. No sé. Que nos quedemos aquí. Una cosa que nos sucedía en la iglesia donde yo nací es que los sábados en la noche, a las 5 o 6 de la tarde de la noche, se reunían los jóvenes. Pero ellos llegaban a la iglesia a las 8 de la mañana. A las 8 del sábado. ¿Quién sale de su casa a las 8 del sábado? Nadie, hermano. Pero nosotros sí. Y permanecimos todo el día en comunión, jugando, echando cuentos, divirtiéndonos. ¿Sabe dónde? En la iglesia. En la iglesia. Imagínese eso. Muchos de esos jóvenes se convirtieron en pastores, líderes. Para ustedes contar. Qué hermoso es que nuestra comunión se mantenga siempre aquí. Qué hermoso es que la iglesia crezca en unidad aquí. Y no solamente encontrarnos un domingo. Versículo 15 dice: mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Aquí vemos cómo, aún con la firmeza del apóstol Pablo, acerca de esta situación que estaba sucediendo, y que el hermano que estaba en pecado, que estaba en un error, debíamos señalarlos y apartarnos. Eso no quiere decir, hermano, que usted lo tenga por enemigo, sino más bien debe amonestarle como hermano. Vuelvo a recalcar que no somos jueces, que no somos verdugos.
Usted y yo somos el hermano que está al lado de otro para asistirle, para cuidarlo, para darle la mano y levantarlo. Aun cuando alguien viva en desobediencia, usted y yo estamos llamados a restaurar. Cuando se trasladaban las obras de arte, y por los años que han pasado estas obras de arte, fue necesario que personas especializadas se dedicaran a cuidar estas obras, a volver a poner el meñique donde debe ir y que se viera ahí, a pintar nuevamente algunas obras para que sus colores se mantuvieran y el arte permaneciera por más tiempo. Esas personas se les llama restauradores. Hoy en día hay restauradores de autos. Usted lo debe haber visto en la televisión. Ese carro viejo que usted dejó en la esquina, muriendo, estas personas llegan y lo desarman, lo limpian, resoldan y retransforman ese vehículo mejor que el original. Y nos impactamos de algo así. Muchos de nosotros necesitamos ser desarmados en ideas y ser rearmados para ser mejores, para ser mejor persona, para ser un mejor siervo, para ser un mejor hijo. Punto número 3. La corrección implica restauración. ¿De qué sirve que usted vea que un hermano está en desobediencia y que lo señale y que se aparte de él? Si usted deja todo eso hasta ahí, usted le está diciendo adiós, que te vaya bien, que no te quiero ver más. Eso es lo que le está diciendo. Pero el versículo 15, fíjese lo que dice. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadlo como hermano. ¿Qué significa amonestadlo como hermano? No es que con un palo le va a pegar en la cabeza por su error, sino que se va a sentar con él y en el amor del Señor intentar que descubra y abra los ojos a su error. Porque la intención final es la restauración. No que usted pierda a su hermano, sino que lo gane. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14 dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¡Wow! ¿Quién es perfecto y no ha cometido error, hermano? Levante la mano. Lo vuelvo a decir. ¿Quién es perfecto? No ha cometido error. Levante su mano. No hay justo ni uno. Eso quiere decir que todos los que estamos aquí hemos caído de una u otra manera en pecado. No quiere decir que seamos pecadores. El pecador es el que se mantiene en el pecado. Ojo. Hemos caído en pecado de una u otra manera. Pero, segunda de Crónicas, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, es decir, se acercaren al Señor, busquen del Señor, y busquen mi rostro, y se convierten. Ese es el punto importante.
Convertirse es cambiar de camino. Y se convierten de sus malos caminos. Cambia. Cuando uno se arrepiente, no es de solamente labios. Sí, me arrepiento porque me comí las últimas chuletas, mi amor. Sí, me los comí. Pero estaban buenas. Eso no es arrepentimiento. Ese es que te estás confesando. Pero si te arrepientes, nunca más te vas a comer las chuletas sin permiso. No lo vas a hacer más, porque tú cambias 180 grados y no lo vuelves a hacer más. Esa va a ser tu intención, aunque siempre las chuletas estén ahí en el refrigerador esperando por ti. Pero no lo vas a hacer, porque tu intención es no caer. ¿Qué sucede si usted y yo procuramos entonces que el hermano que ha caído, que no está en comunión con sus hermanos, lo vemos, lo señalamos, nos apartamos de él y lo hacemos después y nos acercamos después para hacerle ver su error, para ser restaurado? ¿Qué sucede ahí? Esa persona puede convertirse de sus malos caminos. Y adivine cuál es la bendición. No solamente para él, sino para usted y para mí. Porque ha ganado un hermano. Y fíjese lo que dice el versículo más adelante. Entonces, ¿qué hará el Señor? Yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. ¿Sabes lo más importante aquí? Aparte de que serán perdonados nuestros pecados, que sanará la tierra. Si todos vivimos en un mismo lugar, o sea, estamos en comunión, y hay bendición aquí en este lugar, el Señor sanará lo que hay aquí en este lugar. ¿Me está entendiendo? Y todos los que vengan a este lugar serán sanados y habrá bendición. Pero para eso, su pueblo debe humillarse. Para eso debe haber restauración. Pero si hay hermanos que no están restaurados, ¿habrá sanidad de la tierra? ¿Habrá bendición? La bendición del Señor. Va a haber bendición. El Señor seguirá haciendo y dando amor y bendición a su pueblo. Eso es verdad. Pero será impresionante como el Señor tiene en su corazón para sus hijos. Tal vez no lleguemos allá. Para eso usted y yo debemos procurar la restauración de nuestros hermanos que están cayendo en pecado. A menudo pensamos que el amor es solamente aceptar a las personas tal cual y como son, sin intentar el cambio. Pero a veces, más que entender eso, es que es necesario que usted en amor le diga: estás en un error. ¿Y cómo debe ser eso? Mateo capítulo 18, versículo 15. Dice: si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Pero, si no, lleva contigo a uno o dos o más para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Eso es muy diferente a... Vuelvo con Joel, pobre Joel.
Sandra, te tengo que contar algo. Necesito tu apoyo en oración. Porque así empieza. Que mi hermano Joel me hizo esto y esto y lo otro. Y los cuenta, pues. Y das tu testimonio de dolor. Hoy sí voy a orar por el hermano Joel y por ti. Pero entonces mi hermana Sandra, que sigue pensando en el asunto y cómo ayudar a resolver, oye, ¿sabes qué? No sé, Marina, vamos a meter en el lío a Marina. Necesito tu apoyo en oración. Tú sabes que el hermano Jonathan como que tiene un lío con el hermano Joel. Vamos a orar por él. ¿Y qué pasó? Como que le hizo esto y también esto. Pero oremos por él. Sí, vamos a orar por él. Vamos a meter a más gente en el lío, hermano. Como Marina está allá escondida en su oficina, se aparece Yuraima. ¿Yuraima está ahí? Allá está Yuraima. La hermana Yuraima. Oye, Yuraima, ¿sabes qué, hermana Yuraima? Te pido oración. Porque me dijo un pajarito que el hermano Jonathan tiene un lío con el hermano Joel. Y parece que es por esto y por esto. Oremos por él. Sí, no hay que orar por él. Usted, no sé si usted fue a campamento, pero en los campamentos hacían una actividad de cómo el chisme iba cambiando poco a poco. Y ponían a 100, 50 muchachos, ¿no? Entonces el primero le decía al otro en el oído, me gusta el helado de chocolate. Y el otro se lo contaba al otro y el otro, y cuando llegaba allá, quiero comer pizza. Cualquier cosa totalmente distinta al chocolate y al helado. ¿Por qué sucede eso? Porque añadimos y todo va cambiando. Vamos añadiendo parte de nosotros. ¿Y eso es por qué? Porque se inició un chisme y se corrió. ¿Y ahí hay bendición? No. Supongamos que todo salió bien. Y el hermano Jonathan y el hermano Joel por fin se juntaron, como dice la palabra de Dios. Porque el hermano Joel, que es más sabio que el hermano Jonathan, fue y le dijo, sí, yo te hice esto. Pero me arrepiento. No, tuve un error. O sea, cometí un error, pues. Perdóname. Pues claro, todo se resuelve con comida. Tú me invitas a comer y ya. Aleluya. Y esos hermanos vuelven a tener una relación poderosa. Se resuelve la comunión. ¿Pero sabe qué? ¿Qué pasó con toda la gente que está en la línea? ¿Se les olvidó? No. Quedó ahí en el corazón y en la mente. No, yo como que no me junto mucho. Eso queda ahí, aunque no formaban parte del problema. Se esperaba que fueran parte de la solución, pero quedó en el corazón. Y eso es lo que hace el chisme. Y la palabra de Dios es clara. Si tú tienes un lío con tu hermano, ¿qué debes hacer? Ve. ¿Fuiste el agraviado? Ve. Hermano, usted me ve muy feo. ¿Por qué? Es que yo soy feo, hermano. Por eso lo veo feo. Pero no es porque mi corazón lo vea feo, sino porque soy. Lo voy a ver bonito. Y entiende por qué sucede esto. No es porque haya algo en contra de usted, pero sí puede haber un error o una mala interpretación. Vayamos en busca de la renovación, de la restauración, de entender, de ayudar, de asistir, de levantar, de ganar a nuestro hermano y evitar que no haya comunión. La corrección, hermanos, preserva la comunión. La obediencia y el pecado pueden dañar la comunión entre los creyentes. La corrección hecha con amor y cuidado es una forma de preservar la unidad.
La corrección no es humillar, sino restaurar la relación. La corrección es un acto de misericordia. La corrección no ayuda solamente a mi hermano, sino me ayuda a mí mismo a ofrecer amor. Corrección puede ser difícil y delicada, pero si usted busca la sabiduría del Señor, el Señor le va a asistir para decir las palabras correctas. Amada iglesia, usted y yo tenemos un propósito. Y aunque podamos ver el pecado en alguien, la intención no es simplemente señalarlo y apartarlo. La intención es que al final esa persona pueda ser restaurada y pueda ser ganada para la comunión. Si usted asiste a su iglesia en la comunión, muchos más se acercarán a esta comunión. ¿Me está entendiendo eso? Porque usted será ejemplo de comunión. No sé si usted ha visto alguna película donde las familias, estas familias numerosas, se apoyan. Hay una que dice los míos y los tuyos, creo que se llama. Y son como los míos y los nuestros. Eso. Los tuyos, los míos y los nuestros, ¿no? Creo que son dos familias, se unen y creo que son como 6 de cada lado, algo así. Y cuando una de ellas creo que está en el fútbol, algo así, y todos los hermanos van. Imagínese a 13 personas apoyándote. Imagínese ahora toda tu iglesia apoyándote en los momentos difíciles. Ahí está la comunión. El apoyo de tu iglesia y tú apoyando a tu iglesia. Y al final, antes de eso, quisiera animarles, hermanos, amados, a que nuevamente, si usted tiene algún detalle con alguien, vaya y resuélvalo. Si usted siente que alguien está desorientado, desubicado, no está bien, acérquese. No le tenga miedo. Hable con él. A veces encerramos cosas en nuestro corazón y no las decimos. Y quedan ahí permanentemente. Si nosotros nos libramos de eso, muchas cosas sucederán en la iglesia del Señor. Muchas cosas impresionantes sucederán en la iglesia del Señor. Hermano, a mí me duele muchísimo cuando veo algunos asientos vacíos. Y no es porque simplemente estén llenos, sino porque hay personas afuera que necesitan de esta comunión. No solamente de esta comunión con la iglesia, sino de la comunión con el Señor. Ese es el punto. Pero para que suceda eso, usted y yo debemos fomentar esa comunión. Tanto así que sea visible. Mi suegra va a su iglesia, hoy nos acompaña. Creo que me porté mal o algo así, no sé. O me porté bien. Y hoy nos acompaña. Y las historias de su iglesia son súper interesantes. Ella nos cuenta. Y uno dice, wow, esta gente se convierte en una familia, hermano. En una familia gigantesca. Y cuando alguien necesita algo, simplemente él levanta su mano y todos se abocan a asistirlos. Hace poco murió un familiar, mamá de mi cuñada,
y nos acercamos al velorio. Había venido gente, hermanos, de Barcelona, de Valera, familiares, amigos, de Valera, hermano. A veces alguien se enferma en la iglesia y no lo llamamos. Y es simplemente tu. ¿Ya? Comunión. Yo le voy a pedir a mi hermano Pastor Pablo, a mi hermana Olga, pastora de nuestra iglesia, que se pongan de pie y me ayuden a orar por la iglesia del Señor. Ahí mismo, Olguita. Y alguien que le pase hermanos, con la intención de que oremos por nuestra iglesia y por nuestra comunión. Muchos años han pasado desde que se creó, que se levantó esta iglesia, en las Mercedes, y ahora estamos aquí. Mucho hemos hablado de nuestro crecimiento. Pero ¿dónde están nuestros hijos? ¿Dónde están nuestros nietos? ¿Dónde están nuestros familiares? ¿Dónde están? ¿Por qué razón no están con nosotros aquí? Nos falta mucho camino. Nos falta mucho entender. Nos falta mucha comprensión, amor, ánimo, fortaleza, muchas cosas. Y le pido al Señor que sea Él mostrando qué nos falta alcanzar para que exista una comunión plena, fuerte, poderosa, mucho mayor a la que podamos tener ahorita. Que estoy seguro que tendremos mucha comunión, pero nos sigue faltando más. Cuando estemos en la presencia del Señor y Él nos llame allá, hermano, no vamos a estar viéndonos semanalmente, sino eternamente yo le voy a ver la cara. Gracias a Dios la iglesia es muy grande, porque conoceríamos mucha gente. Pero empecemos ya. Y le voy a pedir a Olga, mi hermana Olga, que por favor ore por toda nuestra iglesia, por la comunión de sus miembros, por las dificultades que hayan entre unos y otros, y que podamos resolverlo y fortalecernos en esa comunión. Y le voy a pedir a mi hermano Pastor Pablo que ore por los ministerios y por la fortaleza de cada uno de estos ministerios y su comunión entre ellos y su iglesia. Y que nosotros, como miembros de nuestra iglesia, trabajemos juntos para crecer en comunión, en armonía, en amor, y podamos multiplicarnos conforme a la voluntad perfecta del Señor. Amén.